Hasta el 40 vamos a ir, amén. Así vamos a para empezar sí, el título de va a ser esta lección va a ser algo profunda, pero vamos a pedir a Dios que nos permita escudriñar esto y que el Señor me ayude a explicar todo esto que está aquí en la palabra. Amén. Amén. Dice así, dice el verso 36, ¿ya lo tienen todos? Amén. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hay una pregunta ahí que es muy importante. Pedro les dijo, arrepentidos y bauticen cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El verso 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y el verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Vamos a hacer una oración y pídale al Señor que nos permita recibir esta palabra con entendimiento. Amén. Amén. Y les digo esto, ¿saben por qué? Porque muchas veces escuchamos la palabra y ustedes se van a dar cuenta ahorita que es una necesidad de verdad nosotros poner atención a la palabra. ¿Amén? Hay promesas que son fieles. Si usted notó el último versículo dice, con muchas otras palabras decía, ser salvos de esta perversa generación. Había una generación ya en ese tiempo perversa, pero ¿sabe qué? Lo estaba preparando el Señor para otras cosas más mayores que todo eso. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias Padre amoroso por este día más. Gracias poderoso Dios porque nos permite, Señor Jesús, estar en este lugar. Padre bendito, gracias por permitirme estar enfrente de tu pueblo, Señor Jesús. Padre bendito, pido de tu unción, de tu gracia, Padre celestial, que unjan mis labios, mi mente, mi corazón, Señor, y que tú, Señor, bendigas cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, en tu presencia. Aquellos que van a escuchar esta palabra también, Señor Jesús, que tú toques sus corazones, sus mentes, que nos permitas, poderoso Dios, ir preparándonos, Señor, para ese tiempo, Señor Jesús, donde tenemos que estar pasando por tiempos difíciles. Pero Padre amado, que tú seas, Padre amado, el que nos sostengas como tu promesa lo dice, que tú ibas a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Yo lo creo, Señor Jesús. Permítenos comprenderlo y confiar que verdaderamente estás con nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado, te pedimos todo esto. Amén. Denle honor, y gloria a Dios y tome su lugar. Y este estudio en sí, yo le puse como título, con los ojos puestos en la promesa de Dios, venciendo los retos que afectan a su futuro. Y esto que usted y yo estamos de alguna manera viviendo en esta etapa, les quiero decir que usted debería estar contento y darle gracias a Dios porque está pasando una etapa muy hermosa para nosotros. Amén. Si usted mira lo que dice el último versículo que leyó, el verso 40, dice, con otras palabras les enseñaba, y con muchas palabras les enseñaba, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. No se cree que se iban a salvar por sí mismos, ellos tenían que pasar por un proceso. Ese proceso los iba a llevar a un sufrimiento por fidelidad a Dios. Amén. Aunque no fueran fieles a Dios, de todas maneras tenían que pasar el proceso. Aunque usted no sea fiel a Dios, de todas maneras va a pasar el proceso aquí, los días que vivamos en la tierra. Amén. Si aquí hay hambre, hay enfermedad, usted va a pasar por todo eso. Aleluya. Si usted y yo de alguna manera podemos mirar que no nos ha permitido pasar por nada de eso aquí. Y esa es una invitación que usted le voy a hacer, que usted note que usted es privilegiado. No nos ha tocado vivir nada de eso. Amén. Gracias a Dios. La iglesia de Cristo pasó a ser atribulada de una manera muy terrible, muy tremenda. Amén. Amén. Y precisamente lo que los iba a mantener a ellos firmes en ese caminar hacia la meta era
teniendo sus ojos puestos en la promesa que Dios les había dado. Amén. Si no hay esa vista puesta ahí, usted también, mire, no necesita hacer una prueba muy grande para que usted desista de servirle a Dios. Había ciertas cosas que Dios puso. Amén. Vamos a ir al libro de Revelación, al libro de Apocalipsis, y ahí vamos a empezar capítulo 1 del 1 al 3. Todo este libro de Apocalipsis, pues, como sabemos, es un libro profético. Amén. Amén. Pero les quiero decir que vamos a hacer un salto súper aquí para llegar hasta esta etapa del tiempo de la iglesia. Cuando se escribió este libro, habían pasado 95 años después de la muerte de Jesús. Y les quiero decir que ya esta etapa había habido una gran persecución, muchas muertes por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ahora les quiero decir que si usted mira todo esto, nosotros realmente no hemos pasado por nada semejante, pero muchos lugares están viviendo esta persecución. Y lo que les quiero decir es que aquí en el libro de Revelación hay ciertamente una profecía, pero ciertamente hay algo más que una profecía para que usted también y yo podamos nosotros darnos cuenta que pase lo que pase, podemos nosotros recibir esta palabra que es alentadora. Amén. El Señor le estaba hablando a través de Juan a la iglesia, porque ¿sabe qué? Precisamente la iglesia, a través de tanta tribulación, estaba de alguna manera menguando en su fe. De alguna manera había sido impactada y estaba a estas alturas de alguna manera en preocupación. Amén. Y lo que dice ahí el libro de Revelación, ¿ya lo tienen? Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. El verso 1, estamos ahí. Amén. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2 dice: que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Aleluya. El verso 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Gloria a Dios. Para empezar, en la palabra de Dios encontramos que todo lo que el ser humano necesita lo encuentra en Dios. No hay una cosa que usted busque o que usted necesite que no le encuentre en Dios. En otras palabras, para que usted mejor entienda, sabe que cada que usted se encuentre en situación difícil, si usted busca a Dios, por difícil que sea su situación, usted va a encontrar un refugio, va a encontrar una fortaleza y va a encontrar el mejor consejo. Sí, amén. Va a encontrar la mejor salida, no hay otra salida mejor. Amén. Si tan solo nos ponemos a meditar un poquito en qué situación estaba la iglesia a estas alturas, vamos a mirar que en sí los habían hecho que se esparcieran. Juan, no crean que estaba gozando en esa isla de Patmos un tiempo de verano, de vacaciones. No, ¿sabe por qué estaba ahí? Por el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Y había sido pasado a través de un caso hirviendo de aceite. Y ¿sabe lo que estaban esperando y expectando los que lo habían puesto ahí? Que él muriera. Amén. Y todos los creyentes estaban siendo atribulados de una manera terrible, de tal manera que era una persecución. Y eran mártires por el evangelio de Jesús. ¿Qué les estoy diciendo con todo esto? Los voy a incitar a que nosotros de verdad valoremos lo que Dios está haciendo en nuestros medios, que no nos ha permitido pasar por nada semejante. Y muchas de las pruebas y tribulaciones que pasamos aquí son porque nosotros las propiciamos. Amén. El caprichoso las propicia a través de su capricho, cae en rebelión. Aparte, toma de parte de él propiamente o de parte de la persona misma. Yo puedo tomar eso y vengo a hacer de alguna manera algo que hago con ira, con coraje, siendo que todo esto va en contra de la voluntad de Dios. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios, para que usted entienda el libro de Apocalipsis, lo que quiere decir es revelación. Amén.
Y esta palabra, si usted mira la revelación de Jesucristo, así empieza diciendo la palabra, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién se la dio? A Juan. ¿Por qué se la dio a Juan? Porque sabe que precisamente él fue uno de los que eligió el Señor para que esto de una manera llegara a los siervos de Dios, y en esta etapa de nuestro servicio de Dios todavía está llegando a usted, está llegando a mí. Amén. Entonces les voy a decir que tal vez para muchos no sea agradable que sean exhortados a seguir en medio de luchas, en medio de pruebas, pero Dios así nos demanda que sigamos. Usted mismo conoce y ha mirado el capítulo 6 del libro de Gálatas, verso 9, dice: no nos cansemos. Esto quiere decir que usted va a seguir, aún en medio de su cansancio, va a tener que continuar. Amén. Y esto se trata de nosotros tener nuestra mente fundada en nuestro corazón de siempre hacer el bien, siempre agradándole a Dios. Amén. Es difícil, pero no es imposible. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Ahora les quiero decir, aquí en la palabra de Dios, lo que usted y yo podemos mirar es que todos los seres humanos necesitamos alcanzar la vida eterna. O sea, el ser humano fue predestinado para vivir una eternidad con Dios. No fue hecho ni predestinado para que se perdiera en el mundo y viviera una eternidad en el infierno. No fue así. Fue para que viviera una eternidad con Dios, pero es un proceso. Este proceso nos lleva a nosotros a ir aprendiendo cada día a confiar más en Dios. Les quiero decir que si usted mira todo esto, lo que yo les voy a compartir, ciertamente ahora casi no nos vamos a dar la introducción, pero les quiero decir que cuando usted viene a Dios tiene una garantía. Dice: por muy poco que usted sepa, para no decirlo como dice la Escritura, usted no se va a perder si usted viene a Jesús, porque el que lo va a guiar es nuestro Dios. Su Creador lo va a guiar, y aún después de la muerte usted tiene garantía que lo va a seguir guiando. Amén. Así dice el salmista también. Entonces nosotros tenemos una garantía de parte de Dios que nosotros vamos a tener siempre el favor de Dios a lo que corresponde para nuestra vida eterna. Amén. Cuando lo pueden creer. Amén. Aleluya. Así es que todos los que de alguna manera estamos en la iglesia, cuando se toca este libro de revelación, hermano, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros vamos a mirar, algunos de nosotros tenemos temor de incluso abrir este libro y escudriñarlo. Le voy a decir, pero aquí hay cosas muy importantes para nosotros. Ciertamente es difícil exponer y enseñar hablando de todo esto que está escrito en la palabra de Dios como profecía. Pero es algo hermoso cuando usted empieza a escudriñarlo. Definitivo, Dios le empieza a abrir el entendimiento y empieza a mirar cosas maravillosas. Amén. Le digo, ¿sabe por qué? Porque aquí, para dar principio, los 3 versículos que usted leyó, aquí pese a que le empieza a dar testimonio que esto es una revelación que recibió Juan, aparte de eso le empieza a decir: bienaventurados los que leen y los que oyen. O sea, desde aquí empieza una bienaventuranza para los que leen, para los que oyen, para los que creen en Jesús, en otras palabras. Amén. Porque si usted no se interesa en Jesús, usted ni va a oír ni va a leer, ni tampoco va a estar interesado en escuchar lo que Dios tiene para usted. Pero si usted se interesa en su Creador, ¿qué opinión tiene su Creador de su vida? Usted va a estar interesado en aprender de su Creador. Amén. Amén. Todos los que trabajan, hermanos, si no están interesados en su trabajo, ¿sabe qué? Va a llegar el momento en que los van a despedir. ¿Saben por qué? Porque no van a avanzar, no van a crecer, no van a dar fruto o no van a fructificar, no van a rendir. Amén. Entonces el punto es este: también nosotros, no es que Dios nos deseche, nosotros mismos nos desechamos, porque nosotros, definitivo, no nos sentimos que caminamos en ese camino cómodos y confortables. Aleluya. Ciertamente, para empezar, el trabajo de nosotros, cualquiera que sea, no es agradable. El serle fiel a Dios en ocasiones va en contra de su carne, no va a ser agradable a su carne, pero va a ser algo de alto beneficio, porque cuando usted aprenda a sujetar a su carne a la voluntad de Dios, es cuando usted va a empezar a caminar hacia su vida eterna. Amén. Amén. Aunque usted y yo no entendamos esta profecía, se puede decir que de alguna manera vamos a poder aprender de esta palabra. Hay cosas que vamos a tener en cuestión para Dios, pero Dios a su tiempo se lo va a revelar a usted. Amén. Amén.
solamente que usted se interese en aprender. Amén. Hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Aprendimos de una manera porque el mundo nos enseña, porque nuestros padres nos enseñan, porque los términos religiosos nos enseñan. Aquí de alguna manera usted y yo tratamos de salirnos de la religiosidad. Tratamos de ir a la palabra, porque la palabra es la que tiene la verdad. La palabra es la que definitivo nos conviene aprender. Amén. Aleluya. Les quiero decir que cuando dice aquí la palabra de Dios, que lo que usted leyó en el libro de los Hechos, que se arrepintieran, ¿sabe qué es el primer punto? Para empezar a caminar, arrepentimiento. Bautizarse en el nombre de Jesús es el otro punto, para que usted sea escrito su nombre en el libro de la vida. Y de ahí para adelante usted está registrado en un lugar donde lo espera el Señor, que usted vaya y tome ese lugar. Me espera el Señor ahí. Amén. Entonces todo esto vamos a mirarlo de alguna manera que el Señor nos permita escudriñarlo con entendimiento. Amén. Así es que si usted se pregunta cuándo fue escrito este libro, dice lo que miré yo es que fue escrito alrededor del año 95, y en realidad lo que puedo mirar es que a través de la escritura que vemos ahí en la palabra de Dios hay mucho que aprender. Yo personalmente aprendí, ahora que estaba leyendo esta palabra, dije, wow, mira nomás cosas tan grandes. En este primer capítulo del libro de Revelación hay una enseñanza muy grande. Yo le estaba diciendo a alguien, le dije, Juan cuando estuvo con Jesús, lo conoció físicamente como ser humano, habló con él, conocía su voz. Aparte de que conocía su voz, después le permitió otro privilegio mayor. Cuando murió, fue crucificado, después de su resurrección, tuvo el privilegio de mirarlo resucitado. O sea, es que son dos eventos muy especiales, más aparte su voz que lo conocía, o sea que lo conocía bien. 3 años y medio lo estuvo enseñando, de una manera que conocía bien la voz de Jesús. Amén. Pero cuando llega ya aquí a esa etapa y que lo lleva el Señor en el Espíritu, el mismo Jesús que había estado platicando con él se le presenta, y sabe que Juan no lo reconoció. Su voz había cambiado y era una voz en su majestad glorificado, diferente, de tal manera que esa voz, sabe que cuando la escuchó, cuando volteó, dice, era semejante, pero déjeme decir que en otras palabras lo que está diciendo, se parece. ¿Será o no será? Ahora le quiero decir, muchas veces usted y yo también tenemos que tener esto pendiente. Nosotros sabemos que la palabra de Dios fue establecida y está escrito por Dios como mandamiento, pero no se toma como mandamiento. Capítulo 5, verso 39 del libro de Juan dice así: escudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí y yo de ellas. Pero mire, aunque es un mandamiento, esto nosotros lo tomamos como algo opcional. Cuando usted tome el mandamiento como algo que usted lo considera que es demandado para que usted conozca a Dios, sabe que cuando alguien le hable la palabra de Dios como está escrito, usted va a decir amén. Así está escrito, así Dios dijo, así dice nuestro Dios. Sí, amén. Pero cuando usted no conoce esta palabra, va a poder tener de alguna manera una opinión, pero puede ser que no sea la opinión que corresponde a la palabra de Dios. Amén. Les quiero decir, antes de continuar, ¿a todos nos gusta la verdad aquí? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque muchas veces decimos verdad de este lugar y algunas personas se ofenden por la verdad. ¿Cierto? Te lo voy a decir, y muchas veces recibe una mentira y se va contento con su mentira. ¿Cierto? Pero les voy a sugerir que mejor, aunque le lastime la verdad, Aunque me duela, hermano, tome la verdad. Sí, amén. Gloria a Tome la Dios. verdad. ¿Amén? La palabra de Dios es verdad. Amén. Entonces, para que nosotros podamos conocer a Dios, necesitamos definitivo nosotros interesarnos cómo Él se expresa, cómo Él se presenta, cómo Él nos quiere enseñar, cómo Él quiere tratar con nosotros. Aleluya.
Y el Señor dijo, acabamos de pasar una enseñanza que trajo el hermano Ruiz, dice, allá en el libro de Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego ahí dice, presta, ¿para qué? Para corregir, redarguir en confianza. Si toda la escritura es inspirada por Dios, estamos hablando de esta palabra que está escrita en la Biblia, porque ciertamente hay mucha escritura. Pero esta escritura, si está inspirada por Dios, trae un propósito y un fin, de instruirnos y de que conozcamos a nuestro Creador. Amén. Si nosotros conocemos a nuestro Creador, ¿sabe qué? Si viene otro, usted va a poder reconocer la voz de su Creador. Amén. Cuando alguien le predique algo diferente a lo que está establecido como doctrina, va a decir, ¿sabe qué? No corresponde al orden que tiene la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. No se pongan tristes. Denle un gloria a Dios, al Señor. Y lo merece. Amén. Esta palabra para usted y para mí, definitivo, es algo indispensable para conocer a Dios y para poder nosotros saber si estamos fundados en Dios. Este fundamento Dios lo estableció con un propósito para que usted no se fuera a salir del fundamento. ¿Qué es fundamento? Aleluya. El cimiento. Fue un cimiento que Él estableció para que usted se fundara en Él, lo cual dice que van a venir tormentas, tornados, todo lo que venga, tempestades, tribulación, incluso tribulación, pero usted se va a mantener firme. Por eso este libro de Revelación, ¿sabe que cuando se empezó a escribir, dice el verso 9, si usted se va ahí a 1.9 del libro de Revelación, dice que Juan mismo estaba participando de tribulación. No está hablando de la gran tribulación, de tribulación. Estaba siendo tribulado, pero estaba firme. ¿Por qué? Porque conocía a su Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él lo conocía, pero aún conociéndolo, le faltaba algo más por conocer de su Creador. ¿Qué le estoy diciendo a usted también? Aunque usted ya lo conoce a esta etapa, pero falta algo más que conozca de su Creador. Falta algo más que usted y yo conozcamos de nuestro Creador. Ahora, ¿cómo lo va a recibir? Porque cuando Juan dice que trató con Todopoderoso, por un momento se confundió, se parece, ¿será o no será? Él tuvo que presentar, si usted mira el verso 16, 17, se tuvo que presentar, yo soy el que vivo y estuve muerto. Él se tuvo que presentar con Juan otra vez. Amén. Yo soy el que vivo y estuve muerto. ¿Sabe qué? Dice que la palabra que él escuchaba, ya glorificada, dice que era una voz como estruendo de muchas aguas. De tal manera que era una voz diferente a la que había escuchado en aquel cuerpo humano. Era una voz diferente a la que había escuchado en aquel Cristo resucitado. Aleluya. Pero era el Todopoderoso. Cuando Él se presentó, yo, no temas, le dije, no temas. Yo soy el que vivo y estuve muerto. Y vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves. Le quiero decir que Juan, pese a que conocía a Jesús, lo pudo conocer más cuando tuvo esta experiencia. Definitivo, fue algo glorioso, porque después él da testimonio de lo que es el Todopoderoso. Amén. Le estamos hablando de cosas muy específicas a las que usted tome en cuenta. Hoy en día cosas están pasando en el mundo y se ha tornado en términos de alguna manera eventos religiosos en muchos creyentes. Amén. Amén, amén. Si usted mira el libro de Colosenses capítulo 3 verso 17, habla su libro. Y les digo esto, ¿sabe por qué? Porque muchas cosas nosotros las hacemos diferentes. Amén. ¿Y sabe qué? Lo que dice la palabra de Dios allí, cuando lo tengan, digan amén. Lo que dice ahí, dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, ¿qué dice? Dice que todo lo hagamos por ahí va incluidas muchas cosas que nosotros incluso pudiéramos estar haciendo que no corresponde al orden de Jesucristo. Amén. Entonces que le voy a decir que cuando nosotros miremos todo esto y el orden de Dios está establecido para que se lleve a cabo. Amén. No es para que lo miremos y que pase por nuestros ojos y continuemos con nuestra manera de pensar o nuestra manera de vivir, sino que Dios requiere un cambio. ¿Sabe lo que requería allí? Ahorita vamos a pasar porque todavía ni entramos siquiera a la introducción en sí.
pero sabe que es algo poderoso que está aquí para usted y para mí. ¿Ya lo tienen todos? ¿Cómo dice? Y todo lo que hagáis, Todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, ¿hacer lo qué? Todo en el nombre de Jesucristo. Miren, aquí implica, si usted mira, hubo una pregunta en un debate que se aventaron por ahí. ¿También implica el bautismo? ¿O no está incluido el bautismo? Todo. Dice, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho. Ahora les voy a decir, esto ha incomodado a muchos seres humanos. El nombre de Jesús fue el motivo de la persecución de la iglesia. El nombre de Jesús. Si ustedes miran el libro de los Hechos, capítulo 3, dice que Pedro y Juan iban todos los días a la iglesia, la hermosa, a orar. ¿Y saben qué pasó allí? Dice la palabra de Dios que Pedro y Juan miraron allí a un paralítico que ponían a un hombre inválido, que lo ponían para recibir algo de los que iban a la iglesia. Y Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían estos hombres? Tenían el nombre, algo poderoso, algo más valioso que el oro y la plata. Amén. No tenemos que darte, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Cuando este hombre escuchó ese nombre lo hizo libre de su paralitismo. Lo hizo libre. ¿Y saben qué pasó? Dice que entró danzando y glorificando a Dios en la iglesia. ¿Quién cree que pasó por ese milagro hecho en el nombre de Jesús? Estos hombres tuvieron que ir a la casa. ¿Por qué creen que Juan estaba en la isla de Pablo? Por el nombre de Jesucristo. Pero ¿saben qué dijo el apóstol Pablo? Dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. No me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es Jesucristo. Entonces todo esto que estamos mirando es algo que usted y yo tenemos que ir aprendiendo. Los discípulos todos sufrieron consecuencias por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús fueron perseguidos. Por el nombre de Jesús fueron ellos azotados. Por el nombre de Jesús fueron ellos sacrificados. Ahora les quiero decir, ese nombre ha traído muchas controversias. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo de nuestras almas, ese nombre no quiere oírlo, ni está interesado en ese nombre. Usted puede ser en el nombre que sea, menos en el nombre de Jesús, y todo está bien. Pero cuando se mete en el nombre de Jesús, sabe que usted está metiendo en el lado correcto y está haciéndole una guerra verdadera a Satanás. Amén. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Si usted sigue leyendo, dice el verso 9 del libro de Revelación, capítulo 1, verso 9, dice que el apóstol mismo, él era coparticipante de esas consecuencias por llevar la palabra de Dios. Lo que les quiero decir con todo esto, que cuando él manifiesta esto, él no estaba quejándose, ni tampoco de alguna manera le estaba tratando de sacar vueltas al asunto, sino que él mismo les hace saber a todos, porque dice, escribe lo que ves, las cosas que eran, las cosas que son y las cosas que han de venir. Cuando le dice esto, ¿sabe qué? Él ya sabía lo que era, lo que veía y lo que iba a venir. Era algo grande para la iglesia. En otras palabras, de un tiempo tan difícil y tan crítico, de persecución, de dolor, de angustia, estaban decayendo en la fe muchos que han creído en Jesús. Como también en este tiempo, por menos de una tribulación, muchos están cayendo de la fe. Muchos se están quedando en casa. Entonces, ¿qué estamos hablando? Están perdiendo definitivo. Están poniendo sus ojos donde no los deben de ver, y están perdiendo la vista que deben de tener puesta en Cristo Jesús. Amén. Pero dice así, verso 9, dice, yo Juan, vuestro hermano y participante vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí empieza todo el asunto.
En medio de todo esto, miren, les quiero decir, aquí hay un término que nosotros de alguna manera nosotros hemos figurado, muchos de los creyentes, y pensamos que el pueblo, o sea, nosotros después del arrebatamiento, pensamos que muchos de los que se van a caer van a pasar por la gran tribulación y ahí van a pagar sus errores y van a alcanzar su salvación. Les voy a decir, este es un tipo y figura del purgatorio de toda la iglesia católica. Como digo, que si no te apures, si no lo haces y no vives en santidad y no te vas en el arrebatamiento, no te apures que en el tiempo de tu gran tribulación te vas a salvar. No, miren, el tiempo para nosotros los gentiles se cierra en el arrebatamiento. Hasta ahí se nos acabó el corrido a nosotros. Si nosotros no alcanzamos y no nos alcanza el sacrificio de Jesús, si ahorita que no tenemos persecución andamos por cualquier tosecita quedándonos atrás, imagínese en tiempo de tribulación, de verdad, de gran tribulación. ¿Usted cree que usted le va a servir a Dios si ahorita usted está con el deseo o le haga ruido para usted ya, de alguna manera tener un pretexto como para decir por causa de aquel? Porque no se hacen las cosas así. Imagínense, en ese tiempo va a haber muchos motivos por los cuales va a encontrar un pretexto como para no entregarse y ser sacrificado. Hoy en día, si no quiere sacrificar su voluntad y su obediencia a Dios, en aquel día no va a sacrificar nada para Dios. Amén. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es que preparémonos, porque ¿sabe qué? Tenemos que tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Si nuestros ojos no están puestos en Cristo Jesús, vamos a fracasar. Amén. En el libro de Pedro, en el capítulo 1, perdón, el capítulo 1 de Pedro, capítulo 5, el Señor le hace saber, 5:8, dice: ser sobrios y velar. Y nos hace saber que en este tiempo, este es para este tiempo de nosotros. Amén. Ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién quiere devorar. Miren, pongan atención a esto que les voy a decir, porque saben que pensamos que muchas veces pensamos que no nos gusta algo a nosotros en nuestra carne, en nuestra manera de pensar. Pensamos que esto le agrada a Dios, que nosotros tomemos decisiones inapropiadas. Cuando usted sea ofendido por una mentira, tiene una grande, de alguna manera, compensación o dispensación, se puede decir, ante Dios, porque sabe que me enseñaban la verdad, la mentira ahí, y yo amo la verdad. Pero si usted es impactado con la verdad y usted se molesta por la verdad, no hay nada que nos cubra a nosotros, porque es la verdad. Lo que dice, si ya lo tienen, dice: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, dice, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si sigue leyendo para abajo, dice: el cual resistir, ¿cómo? Resistir firmes, dice. Amén. Y esto se trataba, ese era el punto. El enemigo estaba buscando siempre, esto es lo que está reflejándose en el libro de Revelación, estaba reflejándose una persecución y estaba mirando a ver cuántos decaían de la fe. No era cualquier persecución, era una persecución ardua. No era la gran tribulación, pero eran tribulados. Usted mira el capítulo 24 del libro de Mateo, verso 9, usted se va a dar cuenta que la iglesia, el Señor le enseñó que iba a pasar por tribulación. No por gran tribulación, la iglesia no va a pasar por gran tribulación. Si usted mira del capítulo 1 del libro de Revelación hasta el capítulo 4, ahí da testimonio, y sabe que en el capítulo 4 ya es levantado de la iglesia y empieza a hablar de las cosas que dice. Por eso le dice: escribe las cosas que ves, las que eran, las que ves y las que han de venir. Del capítulo 4 para adelante son las que han de venir. Amén. ¿Sabe hasta dónde resulta la iglesia otra vez? Hasta el capítulo 19. Resulta la iglesia y viene a las bodas del Cordero, y ya dice que con vestidos de lino fino. Amén. Ya están en el cielo, o sea, ya estamos en el cielo. Ya pasó eso, ya estamos desde el capítulo 3 al 4, del 1 al 4. Ya la iglesia está en el Señor. Amén. Dice, yo nomás le estoy diciendo eso porque eso se va a poner muy bien. Gloria a Cristo Jesús. Eso el Señor merece. Es más que el Señor merece. Amén. Dice ahí el verso 9 del capítulo
al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, realmente usted y yo no hemos pasado nada. No hemos sufrido nada. Muchos de nuestros hermanos sí han de verdad sellado su testimonio con sangre. Aquí su testimonio, mi testimonio, ¿sabe cómo debe ser sellado? Con fidelidad, con fe y con perseverancia. Allá se sella de otra manera en la persecución de verdad. Si usted se va a Medio Oriente, todo el que profesa ser cristiano, ¿sabe qué? Tiene que pasar por la muerte. Sella su testimonio, él muriendo. Amén. El verso 10 de ahí dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero se trata de que después de que habáis sufrido un poquito. Amén. En otras palabras, después sí leyendo dice: y esto que va a sufrir no se puede comparar con lo que viene. Amén. Con la gloria que Dios tiene preparada y predestinada. Aleluya. No se puede comparar. Para que si usted dice: ay, cómo estoy batallando, cómo estoy sufriendo por la fe. No se puede comparar esto con lo que Dios tiene para usted. Amén. Es algo que de verdad vale la pena que usted lo alcance a valorar. Pero aquí falta que se diga algo. Muchos de nosotros queremos edificar nuestra fe fuera del fundamento de Cristo. Y lo que dice 1 Corintios capítulo 3, verso 11, si usted lee desde el verso 1 para adelante, pero dice en el capítulo 3, verso 11 del libro de 1 Corintios, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. En otras palabras, Jesucristo es el fundamento de nuestra vida. Él es el todo para nosotros. Amén. Es el Dios todopoderoso, es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Así lo describe la palabra de Dios. Amén. Amén. Vayamos otra vez allá al libro de Revelación. Gloria a Dios. 1:10. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz Todavía están notando algunos. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Recuerdan? Si ustedes una vez más hacen memoria, yo les hice saber hace ratito que Juan ya conocía a Jesús. Amén. Tuvo el privilegio de él ser doctrinado 3 años y medio. Mucho tiempo lo escuchó. Sabía cómo se oía su voz. Después que él pudiera de alguna manera dar testimonio de que él conocía a Jesús, conocía su voz, después de todo esto, aún en un cuerpo resucitado, o ese cuerpo resucitado después volvió a escuchar su voz. Dice que estuvo 40 días con ellos, apareciéndoseles en diferentes lugares. Y hablaba con ellos, se sentaba con ellos, comía con ellos, conocía su voz, aún en un cuerpo glorificado. Pero miren la descripción que da aquí Juan cuando él voltea. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ya sonó diferente la voz a la voz que él conocía. Amén. Miren, muchas veces aquí suena la trompeta para algunos, pero como no conocen a su Creador ni están interesados, saben que lo sienten como que es una bofetada. Lo dijo por mí. Y es que yo creo diferente. Pues Dios quiere tratar con nosotros. ¿Sabe qué? Ahí estaba tratando con Juan porque tenía un mensaje para las iglesias. ¿Usted sabe qué? Usted mira esta iglesia, pero esta iglesia no es la iglesia que estamos, aunque este es el edificio donde nos reunimos, el cuerpo de Cristo. Pero sabe que cada uno de nosotros como cuerpo humano, dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de 1 Corintios,
parece que es verso 13 o 14, dice que o acaso ignoramos que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pues este cuerpo es la iglesia. Este cuerpo es donde quiere habitar su Criador, mi Criador. Este cuerpo lo quiere tomar Él y hacerlo su habitación. Amén. Precisamente el mensaje lo que le estoy diciendo aquí es que el mensaje que le estaba dando a Juan era para las 7 iglesias que menciona después del capítulo 2. Y había quejas de las 7 iglesias. ¿Y sabe por qué? Porque ellos empezaron a forjar a través de su manera de pensar criterios que no correspondían al orden de Dios. Pues de alguna manera la iglesia de Cristo hoy en día también, aunque estamos aquí juntos, pero ¿sabe qué? Aquí hay diferentes maneras de creer y de pensar. Amén, cierto. Y tenemos que forjar un fundamento, no como usted quiera, como yo quiera, como dice la palabra de Dios que lo forjemos. Capítulo 2, verso 20 del libro de Efesios dice: edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Otra vez viene a ser el ángulo, la piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Amén. Ese edificio establecido en ese fundamento, o sea, esta iglesia o este cuerpo físico, si nosotros lo fundamos en ese fundamento, vamos a ir caminando con seguridad hacia el destino que estamos predestinados, vida eterna. Amén. ¿Saben qué? Vamos a pasar por situaciones difíciles, pero vamos a mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento inmovible. Amén. Es Cristo Jesús. Vamos otra vez ahí, verso 11 dice: la voz que decía como trompeta, dice, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Y luego empieza: escribe en un libro lo que ves. Primeramente, lo que ves. Amén. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice, y el verso 12 dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ya no vio al que él conocía, sino que para el principio miró 7 candeleros de oro. Pero miren, sigamos adelante. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Esto me invita como para que usted mire ahí el capítulo 6 del libro de Isaías. Gloria a Dios. Isaías tuvo el privilegio de entrar en espíritu y miró al Señor. Wow, dice, qué cosa tan especial. Tuvo el privilegio de mirar las huestes celestiales a su alrededor y le mostró cosas maravillosas. Amén. Amén. Verso 15 dice: y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 sellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y el verso 17 dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Todavía hasta aquí. ¿Sabe qué? No sé, porque yo no ni puedo imaginarme lo que Juan pensaba. Pero él, conociendo a Jesús, ya en la majestad de su lugar donde estaba glorificado, era diferente. El verso 18 dice: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Y empieza el verso 19. Del verso 19 para adelante se despliega ya el punto de lo que les digo. Estamos hablando que este mensaje era directo para las iglesias. Si usted mira, escribe a las iglesias. Y precisamente que se trataba que en el tiempo tan difícil de su situación tan crítica que estaba viviendo la iglesia, se trataba de que ellos recibieran este mensaje porque ya estaban cerquitas de la meta. Aleluya. Ya habían recorrido mucho camino hacia la vida eterna. ¿Qué le estoy diciendo con todo esto?
Muchos de nosotros recorrimos años sirviéndole a Dios. Pero muchos de los que han servido por muchos años al Señor, en los últimos tiempos, por mínimas cosas se están quedando atrás. Tipo y figura, aquí había de alguna manera perturbación por la tribulación que estaban viviendo. No era la gran tribulación, por la tribulación. Eso es lo que usted muchas veces y a mí nos aflige, y es lo que en ocasiones nos trae desánimo, que eso era lo que estaba pasando en muchos siervos. Que este mensaje precisamente escribe lo que ves y lo que has visto y lo que vas a mirar. Era para que darles el mensaje que ya estaban cerca, que no desmayaran, que afirmaran su fe, que guardaran su fidelidad, que verdaderamente el Dios que les había prometido esa promesa era un Dios fiel. Eso iba a ser para las iglesias. Estas palabras para usted y para mí es lo mismo. Ya está medio camino o tal vez ya está llegando a su meta. No desmaye. Dios tiene algo que lo prometió desde que usted nació. Era una promesa fiel. Si usted mira el libro de Efesios capítulo 1 verso 4, primeramente empieza diciendo ser santos porque yo soy santo. Pero cuando empieza el 5 dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Predestinados antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para servirle y para glorificar a nuestro Dios. En otras palabras, fuimos predestinados para algo único, para la alabanza de la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Denle el aplauso al Señor. Entonces, el verso 19 de aquí se despliegan tres cosas muy importantes. Dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Todo esto que estamos mirando, hermanos, ¿saben qué? Cuando él empezó a escribir las cosas que son, lo que estaba mirando era que era un tiempo de no de gran tribulación, no de tribulación, de gran persecución, pero no era la gran tribulación, un tiempo difícil. Pero después escribe las que han de ser, van a ser levantados y van a ser puestos en un lugar para descansar una eternidad con su Creador, para alabar a su Creador. Entonces, todas estas cosas va a haber un arrebatamiento. ¿Sabe qué? Usted no espere que ahorita de alguna manera usted diga: hoy, ¿cómo quisiera que ya viniera el arrebatamiento? Aunque debemos estar listos. Usted prepárese, porque usted y yo no sabemos cuándo nos va a arrebatar a nosotros particularmente. Yo le quiero decir que, ¿sabe qué? Ciertamente para el Señor, en cualquier momento puede tomar la decisión de arrebatar la iglesia, pero todavía hay muchas cosas que tienen que pasar. Ya muchos están diciendo que tal vez sea hoy, que sea mañana. ¿Sabe qué? Todavía hay varias cosas que tienen que pasar. Amén. Sucesos para que el arrebatamiento llegue. Y uno de los puntos que usted debe tomar en cuenta es que muchos de nosotros no estamos caminando al 100% en fidelidad a Dios. No estamos nosotros siendo los siervos que Él está esperando que alcancemos la estatura. Capítulo 4 del libro de Efesios dice que ya no seamos niños fluctuantes. Dice que nosotros de alguna manera, ¿sabe qué? Si nos portamos como niños. Cuando esta palabra llega, ¿sabe qué? Muchos de los que escuchan esta palabra y algunas cosas porque no les gustó, ya deciden no seguir escuchando, ya deciden no seguir sirviendo a Dios. Entonces, todo esto que usted está mirando no es algo que está puesto solamente para que lo mire, no, está puesto para que usted se ejercite. Todo el siervo fiel, hermano, va a tener que pasar por términos de luchas y pruebas, e incluso pudiera ser que pudiera pasar por tribulación. ¿Sabe para qué? Para que se afirme y se confirme su testimonio en su Creador. Aleluya. Si usted pasa por la prueba y la lucha y se mantiene firme, está pasando solamente a otra etapa de su vida, a otra escala, a otro escalón donde usted va a tener que pasar por otras luchas más, tal vez más fuertes. Miren, el soldado aquí terrenalmente, cuando lo preparan, ¿sabe qué? Si usted nota, un soldado cuando va a batalla, hermanos, aunque no tenga una pata, tiene que seguir luchando. Aunque esté sangrando, tiene que seguir luchando. Aunque tenga hambre, tiene que seguir luchando.
aunque esté tribulado, tiene que seguir luchando. Aunque tenga dolor de lo que tenga, tiene que seguir luchando. Amén. Para conservar su vida. Exactamente. El cristiano, nosotros somos soldados, definitivo, incapacitados para la batalla. Amén. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cualquier tosecita nos hace menguar en el servicio de Dios. Cualquier lucha nos pone a tambalear nuestra fe. Cualquier argumento nos pone incluso a dudar de nuestra fe. Es tiempo. Lo que estaba diciendo Juan, ¿sabe qué era tiempo? Ya estamos cerquitas y ya caminamos tanto tiempo. Un poquito más y vamos a llegar. Amén. Ahora, ¿sabe lo que Dios está esperando de nosotros? Es que nosotros de verdad demos un fiel testimonio. La iglesia se requería de que diera un fiel testimonio de quién era Dios y quiénes eran ellos en el servicio y la obra de Dios. ¿No se cree que fue fácil para Juan pasar por ese caso hirviendo de aceite? No. ¿Qué pasó con Pedro y Juan ahí en el capítulo 3 del libro de los Hechos? Léelo. Se va a dar cuenta que primero les dieron unos azotes y después los metieron a la cárcel y les prohibieron que hablaran del nombre de Jesús. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Dice Pedro que él dijo, bueno, hey, consideren esto. ¿Será mejor obedecerle a los hombres que a Dios o a Dios que a los hombres? Él les dijo. En otras palabras le dijo, ¿sabe qué? No vamos a callar ni vamos a parar de enseñar esta doctrina. ¿Sabe lo que le dijo? Lo que le dijo el Sanedrín, el sacerdote, el sacerdote, dijo, los sacerdotes le dijeron, ya nos llenaron de esa doctrina. ¿Sabe qué? Eso es lo que Dios quiere, que nos llenemos de Cristo. Cristo es doctrina. Amén. Les quiero decir, creo que mi instrucción le tomé acá, pero es algo tan maravilloso hablar de estas cosas. Solamente les quiero decir esto. Y se preocupe, la iglesia no va a pasar por gran tribulación. Amén. Pero prepárese porque la iglesia va a pasar por tribulaciones. Amén. Denle gracias a Dios porque aquí no hemos pasado por tribulaciones. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios porque aquí no hemos pasado por tribulaciones. Eso lo tenemos que agradecer a Dios. Aquí todos nosotros hemos disfrutado de verdad de una paz que no merecemos. Pero ¿sabe qué? Si de verdad se llegara a suscitar la persecución aquí y tuviéramos que pasar no por gran tribulación, por tribulación de verdad, que fuera tribulado usted por la fe en Cristo Jesús, de seguro no, yo creo que aquí nos quedaríamos con el edificio vacío. O tal vez pudiera ser que aquí pudieran salir los guerreros y las guerreras que debemos de ser. Aleluya. Pero estamos incitados a ser verdaderos siervos de Dios. Amén. Cuando nosotros seamos verdaderos siervos de Dios, verdaderamente Dios va a dar testimonio de lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Va a pasar por situaciones difíciles y tal vez pueda hacer que se doble poquito, pero ¿sabe qué? En cuanto pase el aire, enderécese. Así como dice el salmista, dice como la palmera, puede doblarse hasta el piso, pero en cuanto pasa la tempestad, enderécese y póngase otra vez firme. Amén. O sea que la prueba no va a ser eterna. Amén. Y lo que Dios tiene para nosotros va a ser eterno. Él prometió vida eterna en ese lugar, en su gloria. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a dar un aplauso con ganas. Les quiero decir, vamos a continuar. Hay mucho que decir. Realmente es algo muy especial hablar de todo esto y leer estas partes y mirar todo esto. Wow. Dios, para que usted sepa, a usted y a mí nos tiene una promesa. Él dice que Él nos va a librar de la ira. Lo dice, para que seamos libres de la ira que viene, tenemos que estar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Si usted y yo no estamos en Cristo Jesús, puede hacer que vayamos a pasar por situaciones críticas y sin ningún tipo de beneficio. Vamos a sacar la tribulación. Pero si nosotros somos fieles a Dios, podemos pasar por ese tipo de situación. Les quiero decir, permítanme, dos cosas. Si ustedes notan, miren cómo Dios opera para su pueblo. Cuando el Señor sacó
a Israel de Egipto. Si ustedes miran, mandó 10 plagas a Egipto. Amén. El pueblo de Dios nunca fue tocado por esas plagas y estaba en Egipto. Gosén siempre estaba en calma. Las pruebas no llegaban a Gosén porque es promesa fiel. Gloria a Dios. Dios no iba a permitir que pasara por ese tipo de situación porque es una promesa fiel. Amén. Dios ciertamente permitió que pasara al pueblo enemigo y va a pasar. Los que no están en Dios van a pasar por estas cosas sin ninguna esperanza. Nosotros vamos a pasar, puede ser que por algunas situaciones, pero con una gran esperanza. Ahí les puedo decir esta parte, hay una parte muy esencial ahí en el libro de Éxodo. Ustedes se fijan, esto quiere decir que Dios siempre va a librar a su pueblo para que no pase por gran tribulación. Es una tribulación o gran tribulación para Egipto. Pero le voy a decir, hay otra parte también donde habla de Enoc. Enoc dice que fue traspuesto. El Señor se lo llevó. Es tipo y figura de la iglesia. Se lo llevó y no le permitió que pasara por el juicio. Si usted nota, Noé sí tuvo que pasar por el juicio, pero pasó por el juicio. Representa a Noé, a Israel. Enoc es la iglesia. Fue levantada antes de la gran tribulación. Amén. O sea, este es un punto, pero después vamos a hablar de estas cosas específicamente, con lujo de detalle, textualmente. Hay muchas cosas que vamos a tener la oportunidad de visualizar. Pero ¿cuántos están firmes aquí para el servicio a Dios? Amén. Gloria a Dios. Y mire usted que Aleluya. Gracias, Jesús. de alguna manera tiene que visualizar que usted, si no está firme, que busque esa firmeza en Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que usted y yo de verdad confiemos en Él. Juan, pese a que estaba pasando por esa situación, el Señor nunca lo dejó. Usted va a poder mirar que en la palabra de Dios miramos que Juan siempre fue favorecido por la gracia y la diestra de nuestro Dios. El poder de Dios siempre estaba a su favor. Esto le quiero decir que usted no le tema a las situaciones que va a pasar. Denle gracias a Dios. Yo bendiga a los que estuvieron conectados y a todos los que están en este lugar. Él les va a decir.